Bueno, ¿quién va a saludar a las naciones de la tierra? Amén. Saludamos a todas las personas que estén viendo este video, que puedan tener la posibilidad de disfrutar de este video por YouTube. Gracias a Dios por las posibilidades que Él nos da para evangelizar, para enseñar, para instruir. La palabra de Dios dice que ella es útil para enseñar. Eso es lo que queremos hacer, para que todas las personas sean edificadas, sean fortalecidas en el Espíritu y en la fe. Amén. Amén. Los saludamos desde la Iglesia Espigas. Estamos para el servicio del cuerpo de Cristo. Todos estamos aquí reunidos con amor, pagando el precio para que todos ustedes puedan recibir una bendición de parte de lo alto. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de sabiduría, porque tú eres un Dios de amor, de fe, de paz, bondad, de poder. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Te damos gracias por todo lo que tú nos concedes para compartir. Tu palabra lo dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso te pedimos, Señor, que la gracia en Cristo Jesús sea para todas las personas que podamos compartir este tiempo. En Cristo Jesús, gracias, Señor Espíritu Santo, por estar con nosotros, por inspirar lo que tenemos que decir. Gracias, Señor, por dirigirnos con tu sabiduría y poder. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a repasar algunas cosas para ubicarnos en el contexto. Hemos estado, gracias a mi esposita, la pastora Adriana, subiendo unos videos que van a empezar a formar una serie de enseñanzas. Es una secuencia de enseñanzas, pero siempre notando algo importante, y es que la línea de trabajo que más nos ha colocado el Señor es vida en el Espíritu. Entonces muchas de las escrituras pueden estar citadas literalmente, en algunos casos pueden estar interpretadas de alguna manera, pero nosotros estamos procurando siempre basar todo en la profecía segura, que es la palabra del Señor. Cuando se hacen enseñanzas o predicaciones de orden profético, muchísimas veces vamos a notar una diferencia cuando las enseñanzas son solamente magistrales. Cuando es en el orden profético, traen mucha revelación y mucha posibilidad de aplicación práctica en la vida. Recordemos, el apóstol Santiago escribe en su carta: sed hacedores y no solamente oidores. Entonces queremos ser hacedores de la fe. ¿Amén? Amén. Bueno, y entrando ahora sí a la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros hoy, espero que lo puedan ver bien. Aquí en el tablero hay un pequeño esquema de enseñanza que vamos a seguir para que nosotros podamos tener un poquito como una carta de navegación, como una pequeña carta de navegación. Entonces, ¿qué dice aquí? Los dones y el llamado no son limitables por mis estados personales. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos es precisamente superar estados personales, ya sea emocionales, familiares, laborales, de cualquier otro orden, pero que no afecten el funcionamiento y el fluir de lo que Dios nos ha dado personalmente o como ministerio. Nosotros necesitamos entonces entrar a esa dimensión donde somos capaces de darnos cuenta de que las cosas no pueden ser frenadas porque mi carne o mi condición o mi circunstancia actual puede estar haciendo tropiezo. La idea es que nosotros podamos subir en la vida en el Espíritu para no caer en ningún tropiezo. ¿Amén? Amén. En la carne y en el mundo siempre tendremos aflicción y habrá tropiezos. Eso lo dijo el Señor y nos está enseñando que en la práctica así funciona. Pero cuando estamos en el Espíritu podemos ir por encima de las condiciones difíciles y podemos pasar por encima de las circunstancias de tropiezo. Hay una parte que a mí me parece bien importante y bien interesante tenerla presente, y es que la palabra de Dios en Marcos 11 nos enseña que si hay una montaña delante, yo le puedo decir: quítate de ahí, lánzate al mar y me será hecho. Es decir, Dios, que tiene todo el poder, lo hará.
Pero en otras escrituras yo también puedo encontrar otras referencias donde Dios me invita a estar en el Espíritu, a subir. Si tengo una montaña de dificultad a nivel natural, yo puedo pasar por encima de ella con lo sobrenatural. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo venzo la carne? Un ejemplo, tengo una montaña con una situación difícil con la carne. Entonces, ¿cómo la puedo superar? En el Espíritu. En el Espíritu. Por más que me esfuerce diciéndole a esa montaña, quítate, lánzate al mar, es mi carne, no la puedo quitar así nomás, ¿cierto? Y tengo que vencerla. Tengo que vencerla. Entonces lo que yo debo hacer es entrar en la vida en el Espíritu y Dios lo hará. Me será hecho dándome la virtud o el poder que se requiere para superar la dificultad que la carne me está poniendo delante, y es una montaña para mí en lo natural, pero es una oportunidad para Dios en lo sobrenatural. Si Él me va a ayudar y me va a edificar y me va a fortalecer, haciendo que yo madure en la vida cristiana para superar esa montaña, es una ventaja para Dios y para el reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Estás entendiendo hasta ahí? Amén. Sí, amén. Muy bien, entonces por eso este título aquí donde dice los dones y el llamado no son limitables por mis estados personales. Segundo punto, si yo le doy demasiada importancia a mis condiciones personales, entonces me voy a frenar. El diablo no puede atacar los dones que Dios puso en mí o en ti, pero los puede frenar frenando al vaso. Si te frena a ti humanamente, frena los dones. La palabra nos enseña otro misterio, y es que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Así que si el profeta no habla o no se mueve, el espíritu queda frenado. Esa es una de las ventajas que está buscando Satanás cuando busca hacer caer a la persona para frenar lo que Dios ha puesto en la persona. ¿Estás entendiendo ahí? Amén. Muy bien. Recordemos entonces parte de lo que vimos en una lección anterior, que está también en los videos. Y estuvimos repasando algunos aspectos del Salmo 78. Y hay unas partes importantes que queremos tener en cuenta ahora para lo que sigue. ¿Cuáles son esas partes importantes? En el Salmo 78 nos dicen que debemos inclinar el oído. Inclinar el oído. Y estábamos correlacionándolo con Juan capítulo 10, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces tengo que inclinar el oído a la voz de Dios para seguirlo. Amén. 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 Confianza es otro de los aspectos que en el Salmo 78 nos quiere hacer énfasis. ¿Por qué el espíritu del pueblo de Israel, por qué su corazón no obedeció? Porque no confiaron en Dios. ¿Qué está Dios tratando con nosotros? ¿Qué puede estar Dios tratando contigo? Puede estar tratando un aspecto que tiene que ver con la confianza, donde tú tienes que soltarte en las manos de Dios para que Dios haga y no tú. Entonces tienes que confiar. Una cosa que es una barrera entre la voluntad de Dios perfecta, buena y agradable y tu voluntad es la confianza. Si tú tuvieras esa confianza, soltarías todo en el control de Dios. Amén. 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 Otro punto importante aquí es la disposición. Encontramos un verso donde en el Salmo 78 nos habla de que ese pueblo no estuvo dispuesto. Así, haciendo relación con lo que les estaba comentando antes, no soltaron, no se soltaron, no estaban dispuestos a soltar sus vidas en manos de su libertador, que es Dios. Tenían que tratar de hacer algo por sí mismos. Dejaron que eso estuviera en sus corazones. De hecho, el pueblo de Israel se opuso a Moisés, que fue el enviado de Dios para la libertad, precisamente porque no estaban dispuestos a soltarse en manos de Dios. Tenían que ser maltratados. Ya estaban acostumbrados al látigo de Egipto para poder obedecer y caminar en obediencia con látigo. En un sentido, eso nos está enseñando algo importante, y es que
La carne obedece con látigo. El espíritu obedece por amor. Pero el espíritu y el corazón se disponen a ese amor. Y cuando el espíritu se dispone a ese amor, obedece con disposición. Parece una redundancia, pero obedece con gratitud, obedece con mucha entrega. Y la persona no se opone a la voluntad de Dios, sino al contrario, busca la voluntad de Dios, se entrega a la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios, camina en la voluntad de Dios y conquista la voluntad de Dios. Tropiezos habrán. El mundo pone tropiezos, el diablo pone tropiezos, la carne en sí es un tropiezo, pero tenemos la posibilidad, por el Espíritu Santo precisamente, de ganar esa buena batalla de la fe. ¿Amén? Amén. Amén. Otro aspecto es oír. Oír. Dios quiere hacerse oír de muchas maneras. Puede hablarte directamente por el Espíritu Santo, claro que sí. Y también en esta dispensación en la que estamos, en la iglesia, Dios ha puesto predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para hacer que oiga su voz. Su voz, de hecho, trae un plan perfecto para tu vida, que puede ser tu reposo. Cuando es tu reposo, es tu tranquilidad, es tu paz. Puede haber dificultades, pero estás en el plan de Dios, y esa paz interna te da la fuerza para perseverar, porque sabes que estás en lo correcto. ¿Amén? Amén. Ahora, cuando sabes que estás en lo correcto, porque has escuchado, porque has estado dispuesto, porque has inclinado tu oído, porque confías, tú estás en un nivel de entendimiento. No hay que discutir, no hay que pelear mucho con la razón, cuando hay disposición. Entonces, no es necesario explicar y explicar y explicar, sino que cuando tú estás dispuesto a la voluntad de Dios, Él te dice, ve y vas, ven, vienes, haces esto y lo haces. ¿Sí? Yo también haría lo mismo y tengo que estar dispuesto precisamente para que toda la voluntad de Dios se haga en mi vida. Entonces hay una parte, Él es el que hace el plan, pero yo soy el que ejecuta el plan. No con la propia fuerza, sino con su presencia, con su fuerza, con la comunión con Él, pero el instrumento que tiene que verse o notarse actuando soy yo, o tú. ¿Amén? Amén. Amén. Si tú no lo haces, entonces estás dejando de hacerlo. Si lo haces es obediencia, si dejas de hacerlo, conclusión, es desobediencia. Y así vas a perder la paz. Cada vez que nosotros no hacemos lo que Dios nos ha aconsejado, seguro que perdemos la paz. Por ejemplo, el pecado es una pérdida de la paz. Contrario al pecado, ¿qué tenemos? La gracia. Entonces podemos decir que en la gracia estamos alertas en el Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu de gracia. Y por la gracia, como vimos en otra lección, podemos cumplir la ley de Dios. Si cumplimos la ley de Dios, es porque estamos bajo la gracia. Para cumplir la voluntad de Dios tenemos que estar en la gracia, tenemos que estar firmes en la gracia que Dios nos da. Y si tenemos dificultades, Dios nos puede decir, igual que a Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Amén. Ahora, con esta gracia de Dios, estando alertas en el Espíritu, recordando esa frase de Jesús que dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, estando alertas, vigilando, podemos administrar lo espiritual. Entonces aquí dice administración espiritual. Si Dios nos da algo, ya lo hemos estudiado un poco, tenemos que administrarlo espiritualmente. Dios nos puede dar algo que viene de lo alto y empezar a administrarlo con la carne. Y empezamos a tener tropiezos y fracasos. Si por ejemplo Dios nos da un ministerio, nos ha hecho un llamado, que queremos que no sea limitable por mis estados personales, ¿qué debo hacer?
debo administrar mis estados personales con la fuerza de Dios, del Espíritu. Amén. Amén. Entonces de pronto nos quiere coger una depresión, una tristeza, una negatividad, cualquier cosa así. Nosotros tenemos que superar eso espiritualmente con el poder del Espíritu que también está en la palabra del Señor. Recordemos que Jesús dice, las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Amén. Amén. Así, yo puedo declarar algo en contra de mi dificultad para vencer mi dificultad, seguro de que el poder de Dios está respaldando esa palabra que es espíritu y vida porque la estoy tomando del depósito que Dios ha puesto en mi espíritu, o estoy leyendo y confesando en fe por revelación, no por capricho, por revelación, lo que Dios me dijo, habla esto. Recordemos un ejemplo. Ezequiel, Dios le da una visión y le dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y él vio cómo a los huesos le salieron músculos, tendones, etcétera, y se formó un gran ejército. Amén. Así él no lo hizo por capricho, Ezequiel lo dijo porque Dios le dijo. Así era representante de la voz de Dios. Por eso Dios ejecutó aquello para lo cual le dijo a Ezequiel que hablara. Amén. Bien. En este sentido, entonces estamos en una administración espiritual de lo espiritual. Y debemos recordar otra cosa, que lo que es del espíritu, espíritu es. Pero podemos caer en un error, alterando lo espiritual con lo carnal. Acá, entonces, vamos a aplicar algo por la gracia, que es el valor celestial, el valor del cielo. Recordemos, en otra lección que estuvimos estudiando, la parábola del mayordomo infiel. ¿Por qué fue infiel? Porque él no administró espiritualmente lo que tenía que administrar espiritualmente. Y de eso habla la lección que se llama Cuidando lo que Dios nos da. Amén. Ahora, aquí, el valor del cielo tiene que estar colocado en nuestro corazón. Entonces, si bien es cierto que Dios está interesado en grabar su palabra en nuestros corazones, también es importante recordar una cosa, y es que Dios hace que amemos su ley. Amén. Y al amar la ley, hay muchas cosas que están sucediendo, pero una de esas es que yo estoy amando los valores del cielo, quitando amor a los valores terrenales. Con razón que podemos aplicar a esto aquella frase de Jesús donde dice, nadie puede servir a dos señores. El amor a Dios y el amor a las riquezas no pueden estar juntos. O aborrezco al uno o al otro, pero tengo que estar ahí, fiel a los valores celestiales, para ser hallado fiel, administrando, por ejemplo, la unción o la palabra que Dios me da. Amén. Amén. Ella da fruto administrando espiritualmente. En el siguiente renglón que encontramos, aquí dice, cuidando lo que Dios nos da. ¿Cómo lo debo cuidar? Hay varias cosas que uno pudiera comentar acá, pero quisiera solamente enfocarme a esto. Yo puedo cuidar lo que Dios me da si tengo cuidado de mí mismo y de la doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, su discípulo amado, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hacer una pausa como Timoteo tuvo que hacer una pausa. Seguramente hacia la orden de su maestro, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando un maestro le dice a su alumno, ten cuidado, seguramente que el alumno, si es obediente y tiene disposición y oye, se detiene. Y cuando se detiene empieza a revisar qué es lo que le está hablando, qué es lo que está predicando, qué es lo que está anunciando, qué es lo que está enseñando, precisamente para hacerlo con buen cuidado y no caer en un error. Otro consejo ahí fue, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo vives tú
¿Qué costumbres tienes tú? ¿Con quién te relacionas tú? ¿En qué trabajas tú? Una cantidad de aspectos importantísimos que hacen parte de la vida cristiana. Y por eso es un excelente consejo el que Pablo le da a Timoteo, diciéndole esas dos cosas: ten cuidado de ti y de la doctrina. ¿Cómo puede cuidar esos dos? Teniendo valores del cielo. ¿Y qué consecuencia va a tener? Cuidar lo que Dios le dio a Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don que recibiste de mí por la imposición de mis manos. Cumple el ministerio que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Dios estaba desatando algo en la vida de Timoteo a través del presbiterio profético y a través de la paternidad espiritual de Pablo. Entra entonces en otra fase, y es cuidar lo que Dios le dio. ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo cuidamos lo que Dios nos da? Hay que avivar. Hay que avivar. ¿Amén? Amén. Viene de Dios, que es fuego consumidor, que es fuego purificador. Él en sí mismo es fuego. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Cómo cuidamos lo que es de Dios? Con Dios. ¿Cómo cuido lo que es de Dios? Con Dios. Lo que es de Dios, con Dios. ¿Con Dios? Sí, amén. ¿Cómo cuido el fuego de Dios? Con el fuego de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿ese fuego me va a consumir a mí? Claro que sí. ¿Para qué? Para que pueda cuidar lo que Dios me da. Por ejemplo, si algo que es pecado lo consume trabajando en mí, y lo quema, y pone su virtud, Dios está cuidando en mí lo que Él puso, lo que Él dio. Porque si Él quita mi pecado y coloca la virtud, me capacita para andar como Dios quiere que yo ande. Porque la palabra de Dios también dice, el que dice que conoce a Jesús debe andar como Él anduvo. ¿Cómo cuidó Jesús lo que Dios le dio? Con Dios. Lo que veo hacer a mi padre, eso hago. Lo que mi padre me dijo que dijera, eso digo. ¿Qué cuidó? El ejemplo y la doctrina. El mensaje claro venía del cielo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Aquí hay otra nota donde dice Juan capítulo 10, verso 5. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. En el capítulo 10 de Juan. Y entonces empezamos a entrar en un mensaje que tiene mucha vigencia para la iglesia del Señor en este tiempo. Hay muchas doctrinas raras. Hay que tener mucho cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Porque hay muchas doctrinas de error que se están moviendo por todas partes. Hay mucha nueva era. Hay muchas cosas escondidas que se están entremezclando con los verdaderos mensajes evangélicos. Y tenemos que tener mucho cuidado de que esos mensajes estén sustentados por la vida y la obra y la predicación y la enseñanza de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 10, verso 5 dice así: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué hace una persona sensata cuando alguien desconocido le habla y le quiere tomar confianza y acercarse demasiado? Huye. Se aparta. Algunas personas de pronto podemos caer en la equivocación de considerar que vamos a ser valientes y terminamos siendo presos. Es mejor huir. Es mejor huir, es puro sentido común. La palabra de Dios también nos enseña que las cosas hechas nos muestran cosas de Dios. Entonces te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Ante la presencia del gato, ¿qué hace el ratón? Huye. ¿Sí? Su mejor manera de preservar su vida es huir.
¿Sí? Ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. Si no huyes, ¿qué va a pasar? Vas a caer. ¿Sí? Y las pasiones juveniles no solamente se presentan entre los juveniles. Uno puede estar ya viejo y tener pasiones juveniles. Tiene que entrar a vencerlas. Para poder estar siempre en línea con Dios. Amén. Amén. Ahora, en este sentido, vamos a aplicar un poquito más esta sabiduría. Al extraño no seguirán. ¿Qué significa? No se le van detrás. Amén. Amén. Cuando nosotros revisamos un poquito, ¿cuál es el método de pastoreo? Vamos a entender lo siguiente. Jesús se basó en el ejemplo de los pastores de Israel, en un ejemplo natural. En este caso, el pastor va adelante y las ovejas van detrás. En otros países hacen al contrario. Entonces los pastores van detrás arriando a las ovejas. Jesús, como el buen pastor, nunca nos dice, ven, yo te empujo. Él dice, ven y sígueme. Yo soy el buen pastor. El buen pastor siempre sabe hacia dónde está llevando su redil, hacia dónde está llevando a su gente, hacia dónde está llevando a las ovejas, dónde está el pasto correcto para que coman bien, dónde están las aguas para que calmen su sed. Amén. Pues, por ejemplo, en este caso, estamos perseverando en esto. Nuestra hambre está en el pan de vida, nuestra sed es saciada con la palabra. Este es mi trabajo. Llevarlos a ustedes a que coman de Cristo y beban de su sabiduría. Amén. Amén. Esos son los pastos que yo tengo que estar buscando en oración, en la comunión con Dios, para llevarlos allí. Hay tropiezos que se pueden presentar y también viene una instrucción pastoral acerca de cómo podemos superar esos tropiezos para llegar allá, a los pastos y a las aguas, donde Dios nos quiere pastorear, donde Dios nos quiere hacer descansar. Ahora, volviendo al verso 5, dice, si no huirán de él, no se le van detrás, se van en otra dirección, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora te voy a dar otro criterio importante. Conocer para un judío significa tener intimidad. Así que eso significa que esa oveja o esa persona no va a querer intimar con el extraño. Y eso significa no va a dejar entrar en su corazón lo que el extraño le está diciendo. A veces puedo de pronto hacer esta advertencia. Todos charlamos con las personas, pero a veces charlamos más o escuchamos más de lo que deberíamos estar escuchando, porque nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que está entrando en nuestros oídos, qué es lo que está entrando en nuestra mente, que llega a nuestra alma a través de lo que oímos. Si hay cosas que sabemos que no son de Dios, son extrañas. Y este es como el preámbulo de lo que vamos a poder estudiar un poco más a fondo en la siguiente lección, que va a estar basada precisamente en Colosenses capítulo 2, de los versos 1 al 8. Recordemos, Juan 10:5 resalta esto: huirán del extraño, no aceptan su sabiduría baja. Entonces es una recomendación. Vas a ir a la palabra del Señor. Vas a buscar en el libro de Santiago el capítulo 3 y vas a leer lo que Dios dice acerca de la sabiduría de lo bajo y de la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto primero es pura. Entonces vamos a trabajar un poco acerca del aspecto de la pureza. Pero la sabiduría baja, humana, carnal y diabólica, busca algo totalmente distinto. Esa es la sabiduría que hablan aquellos filósofos que hablan huecas sutilezas también,
que es de lo que está precisamente haciendo el comentario Colosenses capítulo 2, de los versos 1 al 8. Así que vamos a bendecir a todas las personas que nos han visto, que nos han escuchado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu cuerpo. Señor Jesús, gracias por tu iglesia. Pedimos que extiendas tu mano, tu poder, tu bendición por el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, todos los que han de ser salvos, todos los que tú añadirás a tu familia de la fe. En el nombre de Jesús, bendecimos a las naciones. Gracias, Padre, en Cristo. Amén. Amén. Gracias, pastor.